buenas noches, amigos, amigas, sean bienvenidos a un programa más de Sinvergüenzas. De nuestro episodio número 26. Tenemos el día de hoy algo muy interesante, las bandas de guerra con ex estudiantes del Colegio Agropecuario que actualmente se han reunido para volver a formar parte del colegio, de lo que vivieron en esas épocas. De tocar el tambor, no sé cómo se llamaban esas. Liras. Las liras. Y bueno, ponerse el uniforme en sí también, de pertenecer a una banda. Y vamos a hablar sobre ese tema. Sin embargo, tenemos un invitado muy importante. Antes de eso, quiero agradecer a nuestros auspiciantes de Epicentro Informativo, Crochetividad, de igual manera, a Nexos Artísticos por siempre apoyarnos en todas las iniciativas de Sinvergüenzas. Hoy me acompaña Daniel Gutiérrez, él es ingeniero agrónomo, ya nos va a explicar un poquito más sobre aquello, pero quien forma parte y es integrante de la banda nos va a comentar más detalles porque también el ex colegio agropecuario en su tiempo está celebrando sus fiestas y vamos a conocer de igual manera cuántos años y qué actividades tienen. Así que todos y todas pendientes, si tienen preguntas por ahí, inquietudes, si quieren comentarnos algo sobre estas épocas colegiales a quienes nos están mirando, sobre quienes pertenecieron pues a la banda de guerra. Vamos a ver, yo no estuve, pero capaz me hubiera animado a estarle. Bienvenido, Daniel, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Viviana, a toda la audiencia que tienen como medio digital. Agradecerle más que la invitación, la insistencia. Sí. Bueno, sí, soy Daniel. Hoy en día no puedo decir presidente, pero sí quien representa en sí a la banda de guerra. De ex estudiantes del Colegio del Agropecuario. Me jacto, bueno, más que me jacto, saco pecho, por así decirlo, en muchos lugares y sobre todo fue algo que lo hice mucho en la universidad, de decir yo soy agrónomo estudiado en el Martínez, de aquí, de Ambato, el Martínez, al menos en lo que yo estuve, una educación bastante buena, de alto nivel. Y que en la universidad únicamente yo solo complementé conocimiento. Entonces, me identifico yo como una persona muy querendona de la institución, agradecido con todos los que fueron parte de ese proceso de aprendizaje. Y por ende también, hace no mucho nos reunimos un grupo de locos, digamos, que creo que faltaba únicamente esa patadita o ese empujón de alguien que sepa convocar a las personas. Nos reunimos y bueno, siempre con la idea de que puede que lleguen como puede que no lleguen, lanzar una moneda al aire. Pero se dio las cosas, salió muy bien, pienso yo, y hemos recibido bastantes comentarios positivos del evento que fue el primer festival de bandas de guerra de ex estudiantes en los predios de aquí de la institución. Y bueno, lo que se pensó que iba a ser un evento, digamos, pequeño, llegó a ser un evento bastante grande a nivel de la provincia porque tuvimos participación de bandas de ex estudiantes como del Bolívar, del Colegio Ambato, del Colegio Rumiñahui, del Luisa Martínez del Centro, del Istelam y del Colegio Guayaquil también. Tuvimos la oportunidad de invitar a otras delegaciones de otras provincias, pero en cambio, ahí sí dijimos hay que estirar los pies hasta donde da la sábana, porque iban a ser delegaciones muy grandes, de unas 60, 70 personas por lo bajo. Tuvimos la posibilidad y hasta cierto punto la apertura de esas delegaciones, pero, y eso a la final si llegan a ver este video, pues por situaciones de logística y mucha falta de apoyo sobre todo, tuvimos que frenarlo hasta cierto punto. Entonces, lo que sí, con la experiencia de esta vez, tenemos ya un horizonte, por así decir, para la cuestión de la organización. Y eso sí, quedan invitados
Me comunicaré con ellos muy pronto. Quedan invitados para la versión 2027. Entonces, ya con tiempito y ahora ya sabiendo qué nomás se necesita, vamos a generarle una organización un poquito más grande. No puede decirse que mejor, porque entre cosas y cosas y imprevistos y todo, creo que salió bastante bien, pero un poquito más elaborada, creo yo. El Dani se adelantó a todo, o sea, ya nos dijo todo. Muchas gracias, buenas noches. Primerito tenemos que saber la pregunta del millón, Dani. Entendemos que estás emocionado capaz también de esta experiencia que has vivido y es más, estamos cerquita de la unidad educativa. Hoy Sinvergüenzas y Buen Origen, Periodismo con Raíz, que es el medio donde se transmite, está cerca de la unidad educativa. Ahora es Unidad educativa. Mario Barona. No, eso es al lado. Ya, ¿y la de acá? Igual. Ah, la de aquí es la Unidad educativa. Bautista Adventista, algo así. Pero ¿a qué nombre se cambió la de ustedes? A ninguno. Solamente cambió un poco la terminología, que es Unidad Educativa Luisa Martínez Agropecuario. Porque hay la Unidad Educativa Luisa Martínez, que es en el centro. Ok. Entendido. Entonces estamos cerquita a una cuadra y también del Parque de los Enamorados. Entonces estamos por ahí en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, en Ecuador. Para quienes nos miran desde otros lugares, también mandarles un saludo desde acá, la tierrita linda, la tierra de las flores y de las frutas. De igual manera, hablando un poco más de lo que es estas bandas de guerra y que en todos los países también, me imagino, las unidades educativas los tienen. Pero antes de eso y de enfocarnos cómo nació la idea, quiénes se reunieron y todo lo que ya nos ha comentado Daniel, queremos saber, ¿eres o no sinvergüenza, Daniel? Sí. Muy bien, entonces aceptado. Yo sabía que debíamos invitarle a Dani porque es sinvergüenza. Cuéntanos una anécdota de colegio mismo, de ser parte de la banda que te acuerdes que te hayan dicho que es sinvergüenza o que lo realizaste alguna acción o algo sinvergüenza. Sí, bueno, hay varias. Bueno, un poquito cerrando el tema anterior. Todo lo que conté fue solo la punta de lanza, porque cómo se desarrolló. Hay mucha tela por cortar. Bueno, a eso ya vamos después. Okay. Bueno, ahora una anécdota, una experiencia que sinvergüenzamente se dio o que se hizo. Deje pensar porque son varias. Bueno, más en la universidad fue. Aquí en el colegio. Bueno, la que te acuerdes. Ya, lo más sinvergüenza que haya hecho fue fugarme por la puerta principal. Ya. Y extrañamente no hubo nadie en la puerta. Mucho antes, aquí en la entrada era bastante distinto. Era la casa del guardián, como tal. Hace muchos años, bueno, no tanto, sino cuando yo estuve, era una señora que se llamaba la señora Berta. Entonces, bueno, cabe con las analogías de doña Berta limpiando su reja y bueno, pero doña Berta tenía perros. Había el perro que se llamaba el Viejo y eso fue tan, no sé, cuando es de darse. No había los perros, no había doña Berta, no había nadie. Y estaba a la puerta y dije, bueno, permiso. Ilegal. No llegué a mi casa como tal. ¿A qué hora más o menos fue eso? Las 10 o menos. Menos. Y salían tipo 12, 1. Claro, yo salía a la 1 y algo más. Okay. Y después tenía prácticas. Entonces yo llegué a las 3 a mi casa. Entonces, ¿y qué hiciste? No, yo no era de mucho de jorga, ni de pachanga, ni nada. Sino que yo más era de irme a los Cosmos, me fui al centro. A jugar. Sí, lo bueno es que como era muy tacaño, digámoslo así, me hice medianamente bueno en estas cuestiones, en las famosas fichas. Entonces, ahí me pasé 4 horas con 20 centavos. Entonces, ganando y ganando. Sí, bueno, nadie me sacaba. Bueno, era muy temprano también. ¿Quién me iba a querer ir a sacar? Entonces, ahí me pasé, llegué a mi casa y no pasó nada. Todo salió igual. Para buena suerte, y eso digo, cuando se dan las cosas, se dan las cosas. No habían llegado los profes.
o por algo habían estado sesionando, no sé, pero no había habido clases. Entonces, plan perfecto, dije yo. Ni Bueno, después. planeándolo. Sí, ni planeando me salía también, porque unos compañeros sí dijeron que se iban a fugar por la parte posterior. Bueno, los que conocen el colegio saben, en tiempo de 2008, 9, 10, en el 2011 yo ya salí. En esos tiempos había unos lugarcillos donde que ya estaba hecho básicamente una escalera de huecos de ladrillos y era muy fácil salir. Pero a mí sí me daba vagancia. Temor. No temor, vagancia. No quería estar, porque si iba yo, tenía que empujarles a los demás, ayudarles y evitar que se caigan. Entonces, vayan nomás. Tú querías demostrar que podías salir por la puerta grande. Más que demostrar, dije, lo peor que me puede pasar es que me digan, dese la vuelta y me iba de nuevo a clases. Y no pasó. Muy bien, esa es una de las experiencias que creo que todos hemos vivido de diferente manera. El fugarnos, ¿no? De nuestros colegios, de alguna manera, el buscar ir a, no sé, hacer otra actividad que no sea estar en el colegio y llegar tarde. Claro, O cuando había cuando emoción. llegabas tarde a la primera hora y ya no podías entrar y te quedabas por afuera haciendo alguna cosa que te decían los profesores. Te fugabas a hacer otras cosas como lo mencionas. Bueno, ¿quién no lo hizo? Que alce la mano. Esa es una de nuestras historias. Creo que todos lo tuvimos y es una experiencia, pero bueno, como dice el Dani, él tuvo un poco más de suerte, porque no le cacharon, porque hay otros también que les cachan, llaman al representante, y bueno, infinidad de cosas. Pero no fue, digamos, es el fin de lo que sucedió con Dani. Cuéntanos, Dani, ¿qué es ser ingeniero agrónomo? Entiendo que también en el agropecuario se estudia algo de esa carrera, si tiene que ver cuál es la materia. Queremos saber qué significa ser ingeniero agrónomo, porque eso también muchas veces desconocemos. Bueno, en sí, el colegio agropecuario como tal se caracterizó hasta antes del cambio de modelo educativo y toda la cuestión en formar agrónomos como tal, técnicos agropecuarios básicamente. ¿Qué se entiende? Que básicamente es personal, mano de obra calificada en el manejo de haciendas, cultivos y producción animal. Entonces, ¿para qué también? En eso era muy buena la educación. Todo lo que es platabandas, todo lo que es, bueno, obviamente por la zona que estábamos, cultivos de la sierra, manejo de cultivos de la sierra, manejo de ganado lechero. Todo eso se hacía en el colegio. Sí. ¿Ya? Entonces, a la manera de que hoy en día lo que se conoce como los institutos llevan cierta parte de esa idea que lo teníamos en el colegio, gratis, por así decirlo. Entonces, pude aprender bastante y eso digo, yo siempre he sacado pecho de decir yo soy agrónomo del agropecuario del Martínez y cuando llegué a la universidad había que hacer prácticas, podas. Obviamente ahí había que aprender el por qué y para qué. Eso no era tanto aquí en el colegio. Sí había destellos, por así decir. O sea, había unas pequeñas cápsulas de información de lo que se hace y para qué se hace. Pero no como en la universidad. En la universidad es mucho más minucioso, desarrollado y toda la cosa. Pero en la parte práctica, cuando ya es producción, cuando es aplicaciones, cuando ya es el trabajo en campo como tal, creo que aprendí mucho más aquí en el colegio. Creo que de igual manera, hasta el uniforme, bueno, sabemos Sirve. que lo tienen, no sé, como botines, si así se lo llama, un jean y una camisa como para también hacer sus prácticas como lo mencionas. Pero ¿qué materias había? Bueno, déjame entender el hecho de que, por ejemplo, en el colegio había las ciencias sociales o las secretariado o contabilidad. Entonces, ¿cómo era la división en cambio en tu colegio? ¿Cómo era? Bueno, hay que entender que
el modelo educativo del Martínez migró. Ujú, Lo importaron básicamente a Honduras. ujú. Y es de donde, bueno, no es la versión oficial que yo sepa, pero es la versión que existe aquí. De ese Ya. modelo educativo, como era el ITASLAM anteriormente, nació el zamorano. No digo que sea lo oficial ni lo real, pero al menos ese concepto ahí siempre de aquí. Una prueba viviente de ello es el agrónomo Segundo Beltrán. No vive muy lejos de aquí, o mejor dicho, vive muy cerquita de aquí. Ujú. Y es uno de los egresados más antiguos del Colegio Nacional Agropecuario, que era en ese entonces, antes Quinta Normal. Alguna vez el agrónomo Beltrán fue rector de la institución y él comenta esta realidad. Vinieron gente del extranjero, copiaron el modelo educativo que había aquí, que se impuso por, bueno, desarrollo de mucho tiempo, y se lo estableció en una universidad fuera de aquí. Que aquí no le dieron paso a las autoridades de aquel entonces para generar la Universidad Agraria de la Sierra, ya es Ujú. otra situación. Bueno, y esa es versión del agrónomo Beltrán. Si es verdad, No lo sabemos. no lo sabemos, y si es Le mentira, hacemos una mucho mejor. entrevista y le preguntamos. Sí, no hay ningún problema. Y cabe mencionar que el agrónomo Beltrán, espero estarme equivocando, pero él está cerca de los 100 años de edad. Mm, Entonces es de los egresados más antiguos y que viven cerca ujú. y que son mucho más querendones a la institución, al colegio, que tranquilamente tiene todavía la historia aquí y fresca y lúcido y toda la cuestión. Entonces, ¿cómo era la pregunta? El modelo, o sea, de las Ya, ciencias, contabilidad, ya. secretariado, y acá era Ah, agronomía. sí, agrícola y pecuaria. Sí, Esas dos. sí, básicamente de los colegios técnicos de la provincia, como el Mariano Benítez, como el Colegio Guayaquil, como el Mm, Colegio Atahualpa, son colegios técnicos. ujú, Diferentes ramas, obviamente. Colegio Guayaquil, si no estoy mal, y mecánica, ujú. automotriz y electricidad o algo así. El Atahualpa, algo parecido. Desconozco la verdad. Pero aquí en el Luisa Martínez era agronomía y pecuaria. Ok. Producción animal, producción vegetal. Mm, Incluso había programas que con el tiempo se fueron perdiendo, que es producción mm, por niveles climáticos, ujú, cultivos de clima frío, cultivos de costa, y asimismo manejo de especies de ganado de la sierra ujú. a baja escala, semovientes pequeños, especies menores, y asimismo se podía, por contactos obviamente de los docentes, llegar a fincas y haciendas de la costa, hacer prácticas y, dependiendo del desenvolvimiento de cada estudiante, quedarse de planta trabajando. Interesante, la verdad, conocer cómo se desempeñaba, porque al fin y al cabo, cuando estamos en el colegio pensamos que todos son iguales. Mm. Sin embargo, tenía sus ramas, siguen teniendo, me imagino, ya es como la unificación ahora. Bueno, hoy en día, eh, algo que le... Triste. Sí, sí, aquí llorando la lágrima. Entonces, hoy en día, y después del cambio del pensum como tal, Ujú, se estableció el BGU, Bachillerato General. Entonces, existe el Bachillerato General y, bueno, por las autoridades y por presiones incluso de autoridades dentro del colegio, profesionales incluso fuera del colegio, pero que salieron de aquí, se impulsó y se pudo establecer hasta cierto punto el bachillerato técnico aquí en el colegio. Digamos que es un pasito siquiera de tratar de recuperar alguna cuestión que se podía hacer, que antes era un abanico grande de opciones, de conocimiento, de educación, de prácticas y sobre todo conocimiento, y algo que se ha ido perdiendo mucho es la parte de producción. mm, Entonces hay que entender que el colegio era una unidad productiva agropecuaria. Entonces, a quien se le haya ocurrido que el colegio puede ser integral para educación inicial hasta bachiller, ¿cómo es? Educación general en básica básica. superior, Ujú. no estaba muy acertado, que digamos.
Pero en el caso de el, digamos, los colegios técnicos que tú mencionas, Ujú, pero de ahí la idea obviamente es que todos los seres humanos, en este caso, bueno, quienes vienen siendo niños, niñas, adolescentes que están en las unidades educativas, aprendan en general todas las ramas o las ciencias, no sé, las asignaturas que existen con la finalidad de que al salir puedan elegir bien la universidad, porque es mi caso, por ejemplo, yo seguí contabilidad en el colegio, nunca supe o me inmiscuí mucho en conocer otras ramas y ujú. soy licenciada en comunicación social. Entonces, sí es como que para comunicación social quizás pude tener otras herramientas que en ese tiempo pude haber seguido sociales. Ujú. Entonces, entiendo que va desde esa visión el darle las herramientas a este adolescente para ya de joven en la universidad pueda elegir de mejor manera, aunque sigue siendo difícil, creo, la elección de la carrera, ¿no? Siempre es como, ¿y ahora qué sigo? Pero entiendo que va desde ese lado. Y lo que entiendo también es que me imagino que en sus carreras sí había el tronco común, que es lenguajes, sociales, ciencias naturales y matemáticas. Claro, bueno, hay que entender que toda la educación tiene algo elemental. Ujú, Así como acabas de mencionar, hay materias elementales que nos guste o no, toca aprenderlas o al menos conocerlas. ujú, Entonces, sí, lo existía como tal, obviamente teniendo en cuenta que el concepto era distinto. ujú, La carrera era técnica práctica. ujú, Entonces, hoy en día hay un bachillerato técnico que es el puro nombre. Por lo siguiente, a producir no se aprende en una pizarra, a sembrar no se aprende en una pizarra. Y eso digo, aquí bueno, era destinado para una unidad productiva agrícola y pecuaria. Por ende, toda unidad productiva agrícola pecuaria necesita algo elemental y que nosotros también necesitamos, pero de una manera diferente, que es el agua. Agua de riego sobre todo. mm, Hoy en, por eso digo, a quien se le ocurrió que desde la básica elemental no estuvo muy acertado, sobre todo porque dejemos el tema del colegio. Hay zonas rurales productivas donde que hay gente que en el peor de los casos pues fallece por este tema de los reservorios, porque hay que entender que los reservorios no son, bueno, son peligros latentes, ujú. pero que obviamente deben estar, sirven para la producción. En estas zonas la gente fallece, pero porque llega a los extremos de festividades, abuso de alcohol y sustancias. Y por lo general están en zonas no iluminadas, entonces pasa esto. Mm. Ahora, ese riesgo latente sube mucho más cuando hay menores de edad que no le hacen caso ni a sus padres. Entonces, ¿cómo? Y bueno, no quiero profundizar en eso, pero solo pongo este ejemplo. Hablemos de los problemas sociales. Sí. Entiendo la visión y lo que tú manifiestas. Es más, creo que nuevamente vuelvo a repetir, nos dejas en claro muchas Ujú. cosas de lo que se vive, ¿no? También no quiero defender eso, nunca lo voy a hacer, No es el tema pero ni el lugar. entiendo que puede ser capaz por la edad también, porque mencionas que hacen prácticas, capaz tienen que salir Ujú. y demás, y pues ahí sí se necesita obviamente el permiso y el cuidado también ya de los padres y demás. Exacto. Y nosotros personalmente en el colegio yo nunca salí si no era porque practicaba un deporte, cosas que nos invitaban y nos llevaban, pero no como hacer estas prácticas que tú mencionas, que eso suenan interesantes. Exacto. Pero bueno, funcionará, no funcionará, el tiempo lo dirá. Sin embargo, continuemos un poquito más Ujú. conociendo ya en el colegio cómo te involucras al tema de la Ah, banda,
te gusta, hacías también practicabas otro deporte. Nosotros también en el colegio, bueno, amigas que han estado en protocolo, capaz haciendo oratoria, participando en concursos a nivel intercolegial que se llamaba en ese tiempo, baloncesto, fútbol, atletismo. Entonces cuéntanos tú, aparte de estudiar y hacer lo que te gusta, porque te veo muy apasionado también en eso y entiendo que es algo de lo que te da vida también a ti. Pero ¿qué más había en el colegio? ¿Qué más hacías? A ver, en el colegio, digamos que, bueno, era un estudiante bastante promedio, pero había personas que las conocí de cerca y muchos llegaron a ser incluso buenos amigos míos. Entonces, el colegio se caracterizaba por tener casi que año seguido, si no recuerdo mal, y si no, pues ya nada, campeones en deportes como en básquet, no, miento, cuando yo estaba no, Sí, no mientes, se dio porque el básquet era el hispano. No me dije, Bueno, el también. Bolívar, por ahí Sí, en pero esas épocas. de futsala, de mujeres fue campeón consecutivo como, no Eso sí estoy te seguro creo. si 3 o 4 años. Ahora, teniendo en cuenta de que en esas épocas la mayoría de mujeres que asistían eran mujeres bastante rudas, digámoslo. ¿Qué épocas, qué años, cuántos años tienes? No voy a decir si se puede o no saber para más o menos ponernos en tiempo. Bueno, yo estudié desde el 2000, a ver, yo me gradué en el 2011, Ujú, no me acuerdo bien cuándo entré, que me imagino fue entre el 2005 y 2006. ujú. Entonces, en esas épocas yo lo viví como Ajá, tal. ajá, Sí ok. nos llevaban a lo que, bueno, nos llevaban muy poco, pero sí nos llevaban a hacer barra, los equipos y toda la cosa. Entonces, yo pude vivir 2 finales de futsal de hombres y 4 de mujeres. Entonces, digo, sí, estaban ahí peleándole casi siempre el campeonato. Ujú. Entonces, asimismo, habían los campeones de 15. ¿Pero tú mirabas o también practicabas? Solamente lo Lo miraba. mirabas, ok. Sí. No fui partícipe. Estuve en un grupo de muchachos que se intentó sacar la selección de básquet, Ujú. pero éramos 8 y bueno, a la final el docente que tenía que ser el Responsable. responsable como tal, el que básicamente el encargado, Ujú. al último solo se sentó y dijo, no. Entonces no se dio. Se les nota que no. Sí, no se dio, no porque no hayamos querido, sino que, bueno, no, no hubo cómo. Ujú. Asimismo, como yo llego a la banda de guerra, fue interesante porque yo fui 6 años, no, miento, 5 años casi, porque el último año ni siquiera me dijeron ya no está, sino nomás ya no me llamaron, Ujú. entonces sobreentendí de que ya no. Eh, Fui parte del grupo de protocolo del colegio, Ujú. más por la altura que por otra cosa, entonces. Sí, ¿Lo ven? ¿Cómo lo ven? Sí, 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 tienes pinta. Ah, bueno, gracias. Entonces, bueno, en aquel entonces no era muy consciente de ciertas cosas y entendí que la docente de inglés, que me llevaba bien porque yo me manejaba un poquito el inglés, Ujú. digámoslo, eh, básicamente no me tomaba pruebas ni me pedía deberes, sino que ella asumía que ya tenía y fue lo bueno. Algunas veces no tenía, entonces fue una ventaja. Entonces, esta profe, esta Los teacher, profes chéveres. sí, esta teacher había sido de los encargados de la comisión de protocolo y quienes elegían, entonces yo asumo y bueno, fue Pero palabra. les enseñaron protocolo, porque hay unos que no saben ni cómo pararse y están de protocolo. A eso iba. En sí, yo entiendo que era y porque me dijo la teacher, o sea, vea usted es alto, anda ocupado. Digo, en las tardes, sí. No, no, ya usted es parte del protocolo. Bueno, vendrá tal hora tal día. Ya, ¿qué hay que traer? Terno. Ese rato es terno. Con corbata. No, aquí les damos. Ah, bueno. Ujú. Agarrado la corbata y un escarapel. Algún rato habían pedido, yo después me enteré, habían pedido una cuota que no sé qué, que para el escarapel ahí. Bueno, al inicio no enseñaban nada más que decir, va y parece, está bueno, parado 4 horas de.
Después, por suerte, creo que o le pusieron al frente o no me acuerdo bien, o ingresó una docente que como que dijo, bueno, somos protocolo, hagamos algo para que sepan qué hacer en el protocolo, ¿no? Entonces ahí aprendimos un poco de etiqueta, orden, protocolo como tal, de quiénes van adelante, quiénes se sientan, cómo se los lleva, cómo se los dirige, a quién hay que preguntas para saber también. Entonces ahí como que ya teníamos una noción y una idea y ya no estábamos solo parados diciendo así, vaya para allá. Entonces sabíamos, ahí empezamos a saber, sabíamos para dónde ir, cómo guiar, cómo llevar, cómo esperar. Y ya podía decirse que era protocolo, porque antes nomás era un grupo de gente que estaban ahí de pie. Entonces, bueno. Pero en 5 años sí aprendiste. Sí. Ya está de tomarle la lección y llamarle entonces a los ex protocolos para que vengan a los eventos. Sí, o sea, en sí aprendí. Básicamente nos dieron digamos, un curso flash. Pero al menos yo sí me acuerdo porque no me salía. Entonces fui a mi casa y a practicar. Okay. Básicamente las ubicaciones de cubiertos, las ubicaciones y formas, adornos con las servilletas propias de la mantelería y toda la cosa, cómo se ubica la mantelería. Luego las ubicaciones de las personas, donde es la mesa central. Ay, cómo me acuerdo. El de la mesa central, quiénes van en la mesa central, por qué no deben ser números pares los de la mesa directiva, digamos. Así, muy bien. Sí, se merece un aplauso que sí sabe de protocolo. Por favor, aprendan a quienes nos ven capaz por ahí y son parte del protocolo de sus unidades educativas, de las universidades o de alguna institución. Es importante conocer las normas de protocolo. Capaz no estrictamente, pero sí un poco para mantener ordenado el espacio donde se desarrolla alguna actividad. Pero bueno, 5 años ahí y cómo te dijeron, venga a la banda, o desde qué año estuviste en la banda, por alto igual. Sí, legal, fue por la pura talla. A la vez yo tengo pues un amigo, un buen amigo, Cristian Jaque se llama. Él ya era antiguo en los de la banda, ya era brigadier. Llegó un día en que ya salieron todos los antiguos y brigadieres de la banda y quedó él y algunos más. Entonces yo me llevaba bien con él, nos separaron de aula. Mala decisión. Peor les iba a los profes. Entonces, algún día ya yo salí el año anterior de protocolo y toda la cosa. Y justo iniciando clases me encuentra y me dice, típica, ¿no? Cómo se tratan los panas. Ve, mijo, ¿quieres salir en la banda? Así, ¿por qué? Chuta, nos falta uno. Bueno, dije, pare de contar. Ahí comenzó todo. Sí. Bueno, ¿Y qué? O sea, faltaba uno, pero ¿para qué? ¿Para hacer qué? Luego entendí. O sea, faltaba uno. Para que pasen las aguas y los palos en el desfile. Yo también dije, bueno, chuta, se ha ido el palillero, el utilero, básicamente. Dije, bueno, a ver qué se puede hacer. Y básicamente había sido que, o al menos ese año, habían tenido planificado sacar 3 cachipurreros. Pero o los que querían sacar se habían jalado el año, o los que podían salir eran 1,50 m. Y entonces, como que no. Entonces, aquel día este pana, no me acuerdo, creo que me vio sin nada que hacer, la verdad. Y me propuso así. Dijo, ¿quieres salir? Digo, bueno. Vendrás mañana, empezamos el repaso, vendrás de tal hora. Entonces ahí me voy enterando. Yo decía, madre, y nos falta un cachiporrero. ¿Y ahora qué hago? Y ese no es del que sale al frente. Sí, dice. Ya, ahí me empieza a dar pánico y todo. Digo, ¿y ahora? Y yo ya dije, sí, y después tocaba decirle a mis papás, vean, ¿puedo o no puedo? Yo ya dije, sí, bien embaucado, 2 semanas casi ya he hecho el que repaso y todo. Después digo, a ver qué dicen. Bueno, ahora cabe mencionar que yo soy el último de 3 hermanos. Mi hermana la mayor, ella estudió en el Colegio Ambato. Ella fue brigadier de la banda del Colegio Ambato. No estoy seguro por cuántos años,
pero también ella era una de las más altas y ella siempre estuvo, o sea, al frente de la escuadra, al frente. Mi hermano también estudió en el colegio Guayaquil, también es mayor que mí, y él casi que los 6 años de colegio salía en la banda, a veces en un puesto diferente, pero siempre estuve. Y Faltabas tú. creo que sí, ya creo que mi papá estaba hecho al dolor y así de, chuta, este man no va a hacer nada. Entonces, cuando le llego de la nada a decir, así, ¿puedo? ¿Qué? Que es que dijeron que sea para este, ¿y qué vas a tocar? ¿El timbal, el bombo, qué? No, voy a salir de cachiporre, así he hecho el bola, no sabía ni cómo decirle. Bueno, en ese entonces yo tenía un concepto un poco diferente de mi papá, como él trabajaba todo, como yo. Salía de mañanita y regresaba tipo 6, 7 de la noche y casi que solo a dormir. No sabía mucho cómo tratar con mi papá, entonces decía, ¿y ahora qué me irá a decir? Si él se enojará, no sé, chuta. Bueno, y cuando veo que se emociona, ¿y cómo así? ¿Y quién te dijo? Digo, fulano, tal. Ya, digo, no, no, vos dirás que sí, vos tranquilo. Ya, bueno, dije, ok. Entonces de ahí ya empezamos a prepararnos y toda la cosa. Ahí les conocí a todos los demás de la banda. Ahí me involucré ya de lleno en lo que es la banda. Y hay una característica de la banda de cómo fue aquí en el colegio. Siempre, o al menos en lo que yo estuve en la banda, bueno, que estuve de cerca de la banda, siempre se caracterizó pues, porque éramos pocos. 50, 60 instrumentos, sobre todo antes que muchachos, porque sí había gente que tal vez quería salir, pero 50, 60 instrumentos eran pocos, pero asimismo nadie apoyaba. Padres de familia, docentes, nadie. Entonces, entre los muchachos, y eso nadie me va a dejar mentir en el tiempo que yo estuve, porque yo lo vi y yo también aporté, hacíamos vaca para conseguir membranas y poder repasar. Obviamente viendo cuáles están las muy dañadas. Hacerles operativos a esos instrumentos y poder repasar. Las que no, que aguante todavía. Y eso empezó a formar una amistad, una convivencia bastante amena. Obviamente yo no tocaba, pero también estuve ahí, también aporté, también ayudé, también vi cómo se hacía. Y esa convivencia es lo que unió bastante al grupo como tal. No éramos tantos, pero legal, como suelen decir, un grupo de amigos, vea, difícilmente alguien le supera. No es como, y algún rato pude ver por mi hermano, pude llegar a ver cómo eran los repasos, cómo ensayaban, cómo tocaban y toda la cosa, y era muy distinto, porque había alguien, un docente que guiaba, decían, daban órdenes y toda la cosa. Acá era uno de los más antiguos indicándole al otro que no sabía, y el otro tampoco es que sabía todo, pero alguna noción tenía. Y básicamente era una banda sacada entre estudiantes. Después llegó una profe que, para que también en el tiempo que yo estuve en sí llegó, y empezó a aportar ideas, aportar cambios en lo que es un poco la vestimenta, que ya no sea únicamente solo con el mismo uniforme, porque a la final era del diario. Entonces algunos asomaban todavía con su mancha de café o de sopa o de papas y lo que sea. Entonces tratar de hacer ese pequeño cambio para que sea el uniforme de la banda, de las presentaciones, de los desfiles y el uniforme del diario. Porque a la final algún rato también mi uniforme sí se rompió porque había que hacer trabajo en campo. Cargar lonas con ramas, y se rasgaba, se manchaba, se rompía. Y eso también me consta porque la camisa del colegio, la última que tuve, todavía la tengo, todavía me queda. Pero probando me había estado una manchota aquí de cloro y no sé ni de qué. Diablos, dije. Ni cómo para regalar. Entonces, esa era la idea. Algo que los muchachos que salíamos busquen conservarlo. Busquen que sea ese... Recuerdo. Es más que recuerdo, esa posesión, por así decir. Entonces, hoy en día también eso se ha perdido. Obviamente hay un docente que está al frente, pero Es no que voy a creo decir más. que no existe. No, ojalá no nos esté viendo.
creo que para eso tampoco es que se destine un presupuesto establecido, como tú dices, ni para el apoyo capaz en los instrumentos o en uniforme, algo de eso, pero tampoco para alguien que esté indicándoles y realizando el proceso, ¿no? Ujú. Porque entendemos que quienes capaz se han hecho cargo han sido el- los docentes de cultura física, como relacionándolo a que ellos saben y hagan el repaso y las canciones o los compañeros docentes de música, porque saben, no, no sé, Ritmo, los sí, todo. ritmos y demás. Entonces, eso también, o sea, no hay como esa inversión, entiendo. No sé si en las otras unidades educativas cómo funciona esto, pero capaz es desde ese lado, ¿no? Ujú. De no tener esa inversión. Pero bueno, sin embargo, entiendo entonces por lo que me comentas que en los desfiles que pudiste estar y demás, se realizó esta unión, esta camaradería entre los compañeros, de esta manera de distracción también, porque aparte de estudiar tienes esta otra forma de realizar las cosas y sales en el desfile, obviamente, del 12 de noviembre, que se conmemora aquí la independencia de Ambato y igual manera les invitan a otros lugares, otros cantones, a que también participen como delegación y de ahí se va formando y demás. Pero bueno, termina ya el colegio, obviamente todos se separan y ahora sabemos que la unidad educativa está cumpliendo 113 años, si no Ujú. estoy mal, y deciden convocarse, reunirse. ¿Cómo fue eso? Ahí sí, coméntanos quién dio esa patadita, ese empujoncito, como lo mencionabas, y en dónde se reunieron, de dónde sacaron los instrumentos, bueno, los detalles. Bueno, eh, creo que el primer paso fue que me hayan dicho que no, ¿Quién? así tal cual. ¿Los chicos A o...? eso voy. Eh, Hay la singularidad de que eh, hubo una reunión con unos amigos y estábamos conversando de muchas cosas, ¿no? Ujú, Eran 4 compañeros conmigo, ex estudiantes igual del colegio, o sea, estábamos conversando y yo, bueno, por chat, ¿no? Les escribía, ve, ¿te acuerdas tal cosa así? Y no me acuerdo bien cómo pasó, pero alguien dijo, porque les dije, vean, va a haber este evento que básicamente es el desfile del Fedebandas. Ha existido lo que es Federación de Bandas de Ex Estudiantes del Ecuador. Y así, ahora, bien, ahí. Entonces, viendo que participaban incluso bandas de ex estudiantes de colegios de aquí, interesante, dije. Les comenté, bueno, y salió el comentario, no me acuerdo si mío propio o de alguno de los compas, y dijo, ¿y por qué nosotros no? ujú, No estábamos ahí. Dije, buen punto. Entonces, eso dio pie a que, bueno, empiece a pensarlo y entiendo que mi mente es bastante buena para planear sobre todo. Dije, bueno, si hacemos esto, más esto y luego esto, ya, pero si no, bueno, ya. Mi mente maquina mucho y muy rápido, creo. Entonces dije, ya conversándole después, como unos 3 días después de este panabé, pensé en lo que conversábamos y ¿qué tal si hacemos así? Y dijeron, ya, hagamos, veamos qué pasa. Entonces, desde entonces, empecé a generar primero la parte de redes sociales, lo que es Facebook, porque es un alcance mucho mayor. Hay personas que son década 90 que tienen, más seguros que tienen Facebook y WhatsApp antes que otra cosa. ujú. Entonces dije, ya, primero la página, tal cosa, tal cosa. Para encontrarles. Sí, lo bueno, y creo que también fue un añadido que no sabían, por así decirlo, a ciencia cierta quién estaba detrás de todo. O sea, básicamente yo le generé esa cuestión y al inicio éramos, como digo, 4 o 5 personas.
que craneamos, que vimos cómo sería, cómo hacer, si vienen qué hacer y si no vienen qué no hacer y toda la cosa. Lo malo fue que de a poquito se fueron, o sea, no los culpo ni los juzgo, pero se fueron alejando, fueron dejando de lado esta cuestión, como que se fue acabando el ánimo. Dije, chuta, ahora va a ser lo mismo con los demás, que se llegue a convocar algún rato. Bueno, dije, ya, no pasa nada. Entonces se dio que, por suerte, habían unas grabaciones de las presentaciones de la banda, en las que yo salía, pero por así decirle, busqué las escenas donde que no es que me apunten solo a mí, sino a toda la banda. Y eso empezó a llamar a la atención, se empezó a unir gente en la página de Facebook y toda la cosa. Empezó a unirse, a unirse, a unirse, a unirse. Dije, bueno, vamos a añadirle un grupo de WhatsApp. Entonces, como eso pide un número de empresa, me conseguí un número más, porque el número que yo tengo personal es ya de años ya. Tocó incluso cambiar el chip, que ya no era el nano, sino era el grande, el 3GCM. Entonces ya era viejito ya. Entonces era un número adicional. Entonces nadie estaba muy seguro de quién era. Entonces era como decirlo, como decir, era Spider-Man, sin importar quién esté detrás de la máscara. Entonces era la banda de ex estudiantes, sin importar quién esté al frente. Y bueno, creo que todos los que estamos hoy en día manejamos esa idea o entienden esa idea. Es la banda. No es Daniel, no es José, no es Ricardo, no es Lorena, no es uno. Somos todos. Como era antes, en el colegio, cuando se hacía los repasos y toda la cosa. Es que no, es que si tú faltas y te falta a ti, todos salimos mal. No sales solo mal tú. Todos tenemos que hacer esencia, ¿cómo es? Esencia de cuerpo, espíritu de cuerpo. Entonces, todos bien, así como se dice, así nos veamos feo o se vea mal, pero que suene bien. Eso era lo importante. Entonces, empezó así esta cuestión. Luego de un tiempo, si no mal me acuerdo, y por lo general no me acuerdo mal, O sea, ¿hace qué tiempo fue eso? 2025. Ok. En agosto de 2025, ¿cómo decir? Agarró fuerza. Empezaste. Más que empezar, agarró fuerza la cosa. Dije, bueno, mediante el chat se va a convocar, se iban uniendo gente y toda la cosa, y no se escribía nada porque era un grupo que era cerrado solo para que los administradores, que eran como 4 o 6 gentes, escriban. Dije, bueno, compas, convoquemos, veamos qué pasa. Convocamos y fue mejor de lo que esperaba, porque en la convocatoria fue aquí en la entrada del colegio y llegaron 10 personas. Contaditas, contaditas, contaditas. De eso me acuerdo bien. 10 personas y luego que se cerró en 12 o 15. Pero me acuerdo que llegaron 10 personas. Entre ellas algunos de estudiantes de promociones 92, 94, algo así. Hasta una de la más actual, que era la de 2016. Dije, bueno, llegó bastante gente, dije, porque yo esperaba que lleguen 6. 5 o 6 máximo. Bueno, el que primero me sorprendió que llegue fue un compañero, un amigo, Cristian, en sí, que el primerito fue que dijo, no han de ir, mijo. No han de ir. Dije, veamos, dije, ya, si no llegan, pues se hizo el intento. Pare de contar. Y él llegó primerito, lo peor. Es la desventaja, o sea, uno es medio puntual, él más todavía. Entonces, yo así, ¿qué más, vea? Aquí viniendo a la reunión. Está bien, dije. Está bien. Entonces fueron No llegando. estás invitado. Fueron llegando gente y toda la cosa. Entonces, al inicio igual, o sea, llegó la gente y se pusieron a conversar porque eran gente incluso que viven por aquí cerca. El agrónomo Beltrán, bueno, no creo que le hayan avisado tampoco. Entonces, llegó gente que vivía por aquí cerca, se fue. Incluso unos compañeros dijeron, ya vengo, le voy a ver un comp. Y legal se fue hasta la esquina del Mario Cobo y regresó. Y así le vimos todos. Entonces no eran ni lejos. Entonces llegaron, conversamos y dijeron, hagámosle. Pero
yo entendía que decían hagámosle hasta que el que está al frente se canse. O sea, sí, vamos y conversamos y todo, pero nada de salir. O sea, no lo dijeron, pero se entendía. Entonces, eso digo, todo se dio y agarró fuerza y motivación cuando dijeron no. Quedamos de acuerdo en que se iba a hacer los repasos aquí dentro de la institución para llamar gente. Permiso. Exacto, para pedir permiso. Entonces, porque sabíamos que la gente va a querer venir al colegio. Se quiera o no se quiera, con el colegio ya era la mitad más uno ya. Entonces, dije, bueno, como justo en ese tiempo, y digo, todo se dio porque debía darse. O sea, no me alegro porque me quedé sin trabajo, pero me dio ventaja del tiempo. Tenía tiempo a disposición. Entonces, fui con las autoridades del colegio, primero, y luego, al revés, fui con las autoridades del distrito que es aquí, dentro del colegio como tal. Y bueno, al inicio dijeron, no es competencia de aquí, sino tiene que ir con la autoridad del colegio como tal, el rector, rectora que esté. Fui, me acerqué y eso en el día del evento, la señora rectora me supo decir, vea, yo al inicio le dije que no, pero veo que con usted sí hay que tener fe y decirle que sí a lo que esté planeando. Por lo siguiente, yo llegué, me presenté, vea, estamos del grupo de estudiantes y toda la cosa. Queremos ver si se nos permite el uso los días sábados para que no interfiera con nada de, bueno, horas clase y todo lo que tengan aquí planificado. Y de entrada me dijo que no, así como suena. Dijo, no, no va a haber cómo. Digo, bueno, pero entonces, como yo el trabajo forma a la gente también. Yo llevé mi oficio. Dije, bueno, entonces recéptame el oficio y me ayuda con la respuesta escrita para poder decir a los compas de que, perdón, de que no nos dieron chance, no nos dieron apertura. Bueno, dijo, pero pasó una semana. Y el silencio administrativo por lo general es un sí. Entonces, y bueno, obviamente, ni bien me dijo eso, con el tiempo a disponibilidad, me acerqué donde el director distrital y bueno, palabras más, palabras menos, el director supo hacer una llamada y dijo, vea, autorícele. O bueno, dele la respuesta, no hay problema. Pero ya es una semana, porque al final yo me fui a ver la respuesta nomás. Dele la respuesta y que ya aquí los compañeros ya tengan su respuesta y ya termine el trámite. Ok. Cuando después veo nomás que llega la respuesta me llega el correo, porque puse mi correo como contacto y después me llama. La señora rectora me dice, disculpe compañero, ¿sabe qué? Se va a autorizar el uso, estamos aquí con la comisión. Y porque también le pusimos como cláusula de que así como nos autorizan el uso de las instalaciones y de los instrumentos, como préstamo nomás, ¿no? También nos comprometemos al mantenimiento. Pienso que eso también les convenció. Entonces, para que venga a ver lo que se dispone y lo que falte, pues para poder hacer mantenimiento. Y de ahí en adelante empecé a conocer al profe que nos echó una mano largo y tendido, como se dice, en la realización del evento básicamente y de todo. El profe Juan Aguilar, y que es conocido en el medio de las bandas de guerra, de los colegios y toda la cosa, porque es un instructor como tal, instructor de bandas. Ya conversando y entrando en confianza, ya nos ha dado un mundo de anécdotas. Entonces, y sobre todo al menos la guía de él, eso, así conversando con los compas, dijimos, así que hubiese oído un hito. Al menos que diga, vea, no haga así, vaya para allá. Basta. Pero no hubo. Ahora hubo como con el profe Juan y eso creo que vamos a estar bien agradecidos durante mucho tiempo con él. Entonces, de ahí en adelante se fue dando las cosas. Entonces, se convocó a los repasos, llegaron de a 6, de a 4 algunas veces.
Y hubo una constante que al menos el día del evento sí ya vieron que había que ser puntuales. Se convocaba 1 hora y llegaban 1 hora y media después. Entonces, bueno, no es recriminar, pero pasaba. No me estoy contando. Y de ahí de a poco llegó la gente. Al inicio fue interesante porque nadie se acordaba. Nadie se acordaba de... ¿Se acuerdan? Decían, sí, pero no me acuerdo cómo era, cómo se mueve, cómo golpear y cómo... Ahí empezó una pequeña preocupación. Dije, yo me acuerdo cómo suena, pero no cómo se mueve o cómo se toca. Digo, ¿se acuerdan de esto? Y empezaba y sonaba, como yo me acordaba. Dice, sí, 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 me acuerdo, pero no se toca así. Digo, yo me acuerdo cómo suena, no cómo se toca. Bueno. Y lo bueno es que fue funcionando la cosa, fue dándose las cosas y empezaron a venir los que alguna vez fueron brigadieres, pero ya que yo entré al colegio y salí del colegio y seguían hablando de esa persona, de esas personas. Entonces empezaron a llegar ya muy conocidos de la banda y dijeron, dale, repasemos y hagámoslo. Entonces empezó a sumarse la gente, luego ya fuimos 10, ya fuimos 12, en el repaso que además estuvimos 16. Y dije, bueno, ya, es bastante a tener una idea de que va a llegar 2, 3, a lo mucho. Y bueno, empezó a llegar, llegó gente de Quito, llegó gente de Guayaquil. Y una vez que ya organizamos y dimos la idea del evento, se formó lo del evento, al final nos presentamos 24 personas. Ujú. Que entre no saber si vienen y ser 24 ya fue bastante. Claro, la convocatoria también que tú has realizado, o bueno, con las otras personas de igual manera, genera también expectativas y creo que si no lo ven que está realizado, lo ven ya en fotos, en video, en redes, capaz, es como que no se convencen y entiendo que después del evento que realizaste, habrán otros en los que ya vendrán más personas y como le mencionan, una primera vez con errores o no, luego hay la reivindicación Uh-huh. o otro evento donde se pueda desarrollar. Pero bueno, la participación también entiendo que fue justo en estas fiestas que está conmemorando la unidad educativa, así que más bien como para ir finalizando también entendemos que ya estamos por la hora del programa, hemos escuchado bastante toda la historia, ¿no? Vista desde Daniel, así que entiendo que muchos también se identificarán con lo que ha mencionado. ¿En qué más van a estar? ¿Dónde más van a participar? Capaz ya pensarlo desde también salir en otro desfile también de Ambato, porque hemos visto también a esos estudiantes de otros unidades educativas que han salido al finalizar y así. Entonces, ¿cuáles son los otros pasos que ustedes piensan realizar justamente por esta conmemoración y para más adelante? Bueno, en sí, luego del evento, y bueno, tener en cuenta de que fuera de la señora rectora, que incluyó el evento en el cronograma de fiestas y creo que fue lo único que hizo la comisión de fiestas, y el profe Juan, nosotros obviamente organizamos que digamos el evento solos, lo hicimos solos, mejor dicho, además del apoyo del profe Juan Aguilar, que bueno, al menos en el desarrollo, con alguno que otro contacto, vean, y mucha guía de él sobre todo, y eso agradecerle bastante al profe Juan Aguilar y a la señora rectora que nos vio potencial en el evento y nos dio las autorizaciones, vea, agradecerle, sí. Fuera de eso había una comisión, pero que fue de puro nombre, nada más. Entonces, gracias a eso, creo que empezamos a hacer ruido como institución, como colegio pero ruido del bueno, ¿no? Eh, y nosotros también como agrupación, como banda. El día de ayer me escribieron los organizadores de las festividades del Colegio Luisa Martínez del centro, en cambio.
que van a realizar sus festividades del mes de abril. Entonces, el día de mañana creo que ya me van a hacer llegar la invitación formal oficial para que la banda como tal pueda participar. Bueno, yo también digo, creo que va a ser un sí, por lo que es logística, está cerca y toda la cuestión. Y también hemos tenido, bueno, ya es así, se debe demorar un poquito más en llegar la invitación oficial y formal de los organizadores por fiestas, ¿cómo era? De cantonización de Rumiñahui. Esto, si no estoy mal, es en Pichincha. Entonces, para el desfile por fiestas, que también va a ser con otras instituciones, otras bandas de ex estudiantes. Entonces digo, obviamente entiendo que van a ser de Quito, Pichincha y de la cercanía, y nosotros también. Creo que seríamos los más lejanos. Obviamente habría que primero poner en consideración de los compas, ver qué dicen, si es que la mayoría puede y toda la cuestión, y empezar a gestionar la parte de la logística. Muy bien, qué interesante entonces, estimado Daniel. Muchísimas gracias por todas las explicaciones que tú nos has podido mencionar en cuanto a las carreras, que era el colegio, que era técnico y diferentes aspectos alrededor de eso, pero también de la banda que se ha unido ahora de ex estudiantes del Luisa Martínez Agropecuario. Y veremos cómo están en redes, de eso quería saber. Cómo está en Facebook para que quienes ahorita se están enterando le avisen al papá, al hermano, al compañero, oye, ven, ¿por qué no te unes si tú también eras parte? Claro. Bueno, en sí, nosotros tenemos perfiles, digámoslo así, o la página de Facebook, que es lo principal, lo más fuerte que tenemos, el mayor alcance que tenemos. Ujú. Nos encuentran ahí como era antes, Instituto Tecnológico Superior Agropecuario, Luisa Martínez, como era el nombre completo. De pronto tener cuidado porque a veces aparece el instituto que antes era el de las carreras superiores. Ujú. No. O a veces es al revés, nos preguntan que cuándo son las matrículas. No, somos. Se nos confunden, pero no somos la institución educativa, sino que somos básicamente este grupo independiente. Ujú. Entonces nos encuentran así como tal, Instituto Tecnológico Agropecuario Luisa Martínez. En Instagram, lo mismo, solo que al inicio el arroba, Instituto Tecnológico. Y en TikTok también como, déjenme ver, que es así, no me acuerdo. Como arroba Instituto. Banda de Guerra Luisa Martínez. Ah, ok. Si no estoy mal, porque ahí sí dije, no, gana, pongámoslo así. Entonces, o más fácil, creo que está empezando a tener peso un hashtag. Ujú. Bueno, dos. Uno que es agropecuario, como se le conocía al colegio, y otro que es hashtag Únete Martínez, separado con un guión bajo. Entonces, o le ponen Banda de Guerra, que últimamente como ha tenido buena acogida la transmisión del evento, ahí nos encuentran más rápido y más fácil. Muy bien, entonces ya saben, si no, alrededor de los mensajes a través de nuestras cuentas pondremos también capaz la página, el link para que ustedes lo puedan ingresar y saber. Muchísimas gracias, Daniel, por venir el día de hoy, por hablarnos sobre lo que te apasiona y esta unión de las unidades educativas. Ojalá podamos ver que otras también se unan y ver esa reunión de las bandas de guerra. Muchísimas gracias a quienes han estado atrás de cámaras, capaz siguiendo la transmisión, y si lo ven lueguito, igual un saludo para todos y todas. Gracias a Mateo que está en la producción, gracias a Nexos Artísticos, a Creatividad by Salomé Flores, a Epicentro Informativo y Origen, Periodismo con Raíz, donde transmitimos todo. Nos vemos en el siguiente episodio de Sinvergüenzas. Cheito.